Estás escuchando Primer Acto. En el 105.3 de tu FM. La nueva radio. Regresamos. Siete de la mañana con 30 minutos. Esto es Primer Acto, Manolo Yáñez. Me dice gente por el WhatsApp, por cierto, el WhatsApp es 55 81 80 7707. Bueno, el fin de semana estuve... ¿En Ramos Arizpe estuviste? En Ramos Arizpe, fui al penal del Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo número 18 de Ramos Arizpe, como parte de mi investigación, la investigación que hemos hecho en Espectro FM, de todo las cosas que ahí suceden, la sucursal del infierno, ¿no? Hay muchas denuncias. Y bueno, fui a actualizarme aprovechando que había elecciones en Coahuila, fui para matar 3 pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque sabíamos que un preso iba a ser liberado y yo deseaba con el alma esa entrevista, porque es una persona a quien ya en 2 procesos, 2 jueces, primero uno en Veracruz, le dictó una sentencia absolutoria, ¿no? Y el sábado, a las 3:30 de la tarde, una jueza del Penal Federal de Ramos Arizpe le otorgó también la libertad porque la Fiscalía del Estado de Veracruz no dio pruebas suficientes para comprobar. No pudo comprobar. Y luego le inventaron, bueno, a este hombre lo acusaron, es un empresario, el empresario veracruzano Itiel Palacios, bueno, fue liberado el domingo ya en la madrugada, aunque la libertad, la boleta de salida se la otorgó la juez a las 15:30 horas del sábado. Tuvimos que hacer guardia porque las autoridades del penal de Ramos Arizpe no lo querían soltar y no lo soltaron hasta pasada la medianoche del domingo. Itiel Palacios García fue liberado de ese Centro Federal de Reinserción Social de Ramos Arizpe al demostrar que no existen elementos de culpabilidad por un asesinato del que la Fiscalía de Veracruz lo acusó, pero al salir el domingo en la madrugada fue reaprendido de manera inmediata por las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, quienes recibieron un oficio de colaboración de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Te platico el caso. En el 2019, el diputado del Congreso local en Veracruz, el priista Juan Carlos Molina, fue asesinado en el municipio de Medellín de Bravo. La Fiscalía de Veracruz culpó a Itiel Palacios de ser el autor material de este asesinato, ¿no? Y después de un proceso jurídico fue liberado de los cargos al no existir pruebas que lo vincularan con el crimen. Las pruebas para que la Fiscalía de Veracruz determinara y lo imputara era que él había jalado el gatillo. No más que, ¿qué crees? Las compañías telefónicas, las cámaras de seguridad, los bancos comprobaron la presencia de Itiel Palacios García ese día en León, Guanajuato, en una fiesta infantil, ¿no? De su familia. Entonces no hay manera de que él hubiera sido el autor material de esto, ¿no? Y bueno, Itiel Palacios fue liberado de la prisión preventiva que se le impuso como medida cautelar ahí en Veracruz, pero al salir de Veracruz, del penal de Pacho Viejo, fue detenido de nueva cuenta por elementos de la Fiscalía Veracruzana y ahora por la acusación de otro asesinato, y se le inició un proceso que lo llevó al Centro Federal allá en Ramos Arizpe. Durante más de un año y medio, el equipo legal del empresario presentó pruebas de la inocencia y de la detención ilegal de su cliente por el nuevo crimen que le imputaban las autoridades de la Fiscalía General de Veracruz, que de nueva cuenta, ¿qué crees? No presentaron ni la más mínima prueba para señalarlo como autor de este otro asesinato que le achacaban. Por eso, la jueza Angélica Sánchez Hernández determinó que Itiel Palacios García fue acusado injustificadamente y que la Fiscalía de Veracruz no entregó las pruebas para inculparlo del segundo crimen, por lo que determinó absolverlo para quedar libre la madrugada del 4 de junio, es decir, ayer. Itiel Palacios García y su equipo legal le ganó por segunda ocasión el proceso penal a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Sin embargo, al salir la madrugada del domingo, yo estuve ahí, nadie me la cuenta, yo lo vi, yo escuché todo, yo vi todo. Fue reaprendido en la puerta del penal con su mamá, con su esposa, su con sus hijos, con su familia, todo mundo, sus hermanas, todo mundo esperándolo,
pues fue interceptado por elementos de la Fiscalía General de Coahuila a petición de su similar de Veracruz, quien emitió una nueva orden de arresto contra el empresario. Pero ¿qué crees? Esta orden de arresto no es la misma orden de arresto u orden de aprehensión que le fue girada cuando lo acusaron del crimen contra el diputado, ¿no? Crimen que ya causó sentencia absolutoria, ¿no? Bueno, pues es la misma orden de aprehensión. Básicamente, ¿qué va a pasar? Que lo quieren juzgar 2 veces por el mismo por caso, el mismo delito, ¿no? Así se la manejan en el estado de Veracruz los de la Fiscalía General y el gobernador. El gobernador, en su momento, cuando el juez de Veracruz, del penal de Cosamaloapan, dejó libre a Itiel Palacios García, el gobernador en una mañanera se alzó la voz y dijo que él tenía las pruebas de que el juez había recibido 3 millones de pesos de parte del empresario y que por eso lo había dejado libre. Como es de cobarde Cuitláhuac García Jiménez, jamás presentó ninguna prueba, ni la han podido presentar, ¿no? Entonces, pues la familia del empresario ya se encuentra pues muy preocupada, ¿no? Porque sí, es personal, jurídicamente ya lo han demostrado. 2 veces. No hay ni cómo lo vinculen. Lo han querido acusar de narcotráfico, lo han querido acusar de asesinatos, lo han querido acusar de muchos delitos y todos se los han ido sacando. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no tiene cómo sustentar las pruebas. Este es un caso, es un botón de muestra y por eso lo estoy investigando. Este es un botón de muestra de que en este país te pueden inventar cualquier cosa y te pueden meter a la cárcel mientras lo diga una autoridad. No tienen ninguna prueba, pero dicen Manolo Yáñez es narcotraficante, te meten a la cárcel. En el caso de él, culpable? En el caso de él ya lleva 4 años en la cárcel y no le han podido demostrar nada. Y los abogados haciendo su trabajo, pero en 4 años lo han ido sacando adelante y hoy lo mandan de regreso a un penal en Veracruz por una orden de aprehensión de un delito del cual ya se le declaró inocente en su momento, ¿no? Y bueno, pues seguiremos este caso. Es un caso que nos llama poderosamente la atención porque es otro botón de muestra de cómo en Veracruz el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez es un gobierno represor y tiene muchos presos políticos. Casos concretos. Bueno, ¿te acuerdas del coordinador de la Junta de Coordinación Política del secretario técnico José Manuel del Río Virgen? Pues es lo mismo, claro, Ale Telles. Sí. Es lo mismo. El caso de Itiel Palacios García es lo mismo que le pasó a José Manuel del Río Virgen. Lo acusan, lo meten a la cárcel. Sí, nomás que como es empresario y no tiene relaciones políticas, a él no lo han podido sacar en 6 meses. Aunque se han demostrado en los 2 procesos que le imputaron su inocencia. Entonces, bueno, pues la familia ya se encuentra muy preocupada. Está por acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, está por acudir a donde tenga que acudir, me dijeron el sábado, porque están muy preocupados. Y ahora se encuentran muy preocupados porque se lo van a llevar a Veracruz y temen por su vida. Ahí se la dejo. Hay que seguirla. A las autoridades y a los compañeros periodistas en Veracruz, pues para que sepan de este caso y que investiguemos y que no dejemos de tener en la lupa al atroz gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Cuando son las 7 de la mañana con 42 minutos, hacemos una pausa y regresamos para la recta final de Primer Acto. Ya regresa. Con un lenguaje claro, objetivo, oportuno y casual. Víctor Hugo Arteaga en Primer Acto.